Jesús, en el capítulo 7 de Marcos, versículos 24 al 30, se refiere a una mujer diciéndole que no está bien darle el pan de los hijos a los perritos. O sea, le está diciendo a ella que es uno de esos perritos. Pero esa palabra, esa manera de decirle Jesús a esa mujer, a nosotros nos impresiona muchísimo. Y qué bueno que sepamos qué es lo que significa y lo que termina diciendo en esta palabra. Lo primero es decir que es muy común en la Biblia. ¿Por qué? Porque los perros y los cerdos eran animales impuros para los judíos. Por tanto, aquellas personas que no pertenecían al pueblo de Dios les decían perros o cerdos. Por ejemplo, en el Salmo 22, en el versículo 17, en la segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 22, en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 2, en Isaías, en el capítulo 56, versículo 10 al 11, incluso diciéndole a los israelitas que se comportan como perros. Y en el Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 15, dice, afuera están los hechiceros, los perros, y no entrarán en ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Pero vayamos al Evangelio. Hay varios pasajes. En Mateo, en el capítulo 7, versículo 6, dice así Jesús: no tiren las cosas santas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Esta palabra está dentro del contexto del Sermón del Monte. Y ahí van a ser muchísimas las cosas que Jesús va a corregir de nuestro comportamiento. Por ejemplo, en el mismo contexto está el hecho de que no debemos juzgar o que si juzgamos seremos medidos con esa misma medida con la que nosotros estamos juzgando. Por eso, además le llama la atención de que somos capaces de ver una briznita, o sea, como un pedacito de algo, un polvito en el ojo del otro, pero no vemos la viga que tenemos en el nuestro. Este comportamiento de cristianos en nuestra vida debemos ser prudentes cómo la expresamos hacia afuera, hacia las personas que no creen, a las personas que no están dentro de nuestra misma comunidad. A veces les entregamos todo como si creyéramos que ellos pueden entenderlo. Y no es así, no siempre nos comprenden qué es lo que estamos hablando. Si vamos a decir la adoración al Santísimo en la que estuve, me sentí conectada con Dios. Si tú se lo dices a una persona que esté en tu misma sintonía, seguramente te va a comprender y se va a alegrar contigo. Pero si tú se lo dices a otra persona que no, ni siquiera sabe qué es el Santísimo, pues no te va a entender muy bien. Y termina lo que dice la palabra pisoteándolo o yéndose contra ti. Porque en el tiempo de Mateo la persecución era mucha y por eso se debían cuidar muy bien qué era lo que decían. Y ahora vámonos a ese texto. Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30, que también tiene su correspondiente o paralelo en Mateo en el capítulo 15. La situación es que una mujer sirofenicia, o sea, una mujer pagana, va donde Jesús y le pide que la ayude porque su hija está endemoniada. Él está compartiendo el pan. Es importante que nosotros sepamos que esto está dentro de la sección de los panes en Marcos. Si son bien juiciosos y bien aplicados, los invito a que la estudien. Capítulo 6, versículo 6b, hasta el capítulo 8, versículo 30. La sección de los panes en Marcos. Por eso no es tan importante el tema de decirle o llamarla a ella perrita. No, lo importante es hablar del pan, el pan que ha sido tan importante en esa sección.
Los apóstoles dice que iban en una barca y no reconocieron a Jesús, creían que era un fantasma. Al subirse en la barca Jesús y decirles no teman, soy yo, termina el texto diciendo que los apóstoles no habían comprendido el hecho de los panes. Por tanto, lo más importante no es esa palabra que incluso los paganos no lo veían como mal, porque ya se acostumbraron a que les dijeran de esa manera. Es más, Marcos le predica a paganos, le interesa que ellos se sientan vinculados en el texto, que ellos se sientan participantes de eso que termina siendo el pan de los hijos. Y además hay algo muy significativo. Es la primera vez que en Marcos a Jesús se le dice Señor. Y lo dice esta mujer. O sea, ella reconoce en Jesús su poder, su salvación, la posibilidad de liberación, incluso sin estar Jesús. Porque los paganos a los que le predica Marcos ya no tienen a Jesús. Jesús ya ha muerto. Él está, pero vivo y resucitado. Él se ha partido como un pan para estar presente. El partirse como un pan es entregarse, es fragmentarse, es sustraerse, es dedicarse al otro. Por eso, esta mujer lo comprende y nosotros también lo tenemos que comprender. Entonces, lo más importante no es eso, que nosotros no nos sintamos como, ay, Jesús, ¿por qué le dijo eso? Lo más importante es que esa predicación, ese mensaje de fraternidad, de encuentro, sin acepción de personas, sin que fuera pagano o que fuera pecador, nada, ninguno estaba exento del amor de Dios. Y cuando dice el pan de los hijos, es que si tú te partes como un pan, eres esa migajita de pan que pueden comer incluso los perritos, los paganos. Por eso te voy a decir algo. Hablando de la prudencia de la que nos toca Mateo en el capítulo 7. ¿Qué tal si tú no le dices muchas cosas a tus amigos? No les prediques mucho de palabra. Evangeliza sin palabras. Ama sin palabras. Y ese será el pan de los hijos que salva a los perritos. Recuerden seguirme en mis redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, darle me gusta a este video y compartirlo para que otros sepan de este texto.